¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que constantemente padecen infecciones y sin embargo hay otras que bajo condiciones prácticamente idénticas jamás se contagian? Desde siempre nos han explicado que depende de cómo estén nuestras defensas y que si potenciamos nuestro sistema inmunitario, entonces tendremos muchas menos posibilidades de enfermar. En el episodio de hoy comprenderás que hay muchos más factores que aquello a lo que llaman defensas, y nos introduciremos en la lógica biológica que gobierna y controla todos los eventos que comúnmente se llaman infección. Comenzamos. Tal como ya venimos comentando en los episodios más recientes, tenemos la imagen mental de que nuestro sistema inmune son un conjunto de células y de órganos que tienen como función defendernos de agentes extraños y patógenos. Y es posiblemente este punto del tema que hoy vamos a tratar el que más resistencias se tenga a la hora de cambiar la perspectiva hacia una lógica biológica mucho más amplia. Es por ello que a lo largo de todo el podcast vengo compartiendo en muchos de los episodios argumentos específicos acerca de la relación de nuestra biología con las bacterias y todos los microorganismos, como si fuese esas gotas de agua que paulatinamente van erosionando y dando forma a la roca que nos han hecho crear en torno a este tema. Como ya te he indicado, di un webinar específico con mucho detalle que tienes de forma totalmente gratuita en la web, por lo que si quieres profundizar más y aún no lo has hecho, te invito a que recorras este webinar. Accede también al canal de Telegram de Vida Biológica, donde continuamos compartiendo experiencias e información de todo lo que recorremos en el podcast. Te he puesto tanto el enlace de la web como del canal de Telegram en la descripción de este episodio. Haciendo un pequeño resumen, en los anteriores episodios ya te he mostrado las primeras acciones de nuestro sistema inmune, y más específicamente de esa parte que llamamos innato. Vimos que contamos con unas puertas de entrada a nuestro organismo, que actúan como filtro de acuerdo a las órdenes que se reciban del jefe, y que esa interpretación de que hay miles de bacterias tratando de atacarte en el exterior, pues no es tan así. También hemos comprendido en el episodio anterior la respuesta más frecuente que nuestro sistema inmune coordina, la de la inflamación. Recuerda que la inflamación no es otra cosa que un suceso de eventos coordinados para atender necesidades concretas de una zona de tu cuerpo, ayudando en la reparación y en el equilibrio biológico de todas tus células. Por tanto, eso de luchar contra la inflamación, espero que poco a poco lo vaya sustituyendo por lo de ayudar biológicamente al proceso para optimizar su función. Bien, hoy damos un paso más, y es que ese proceso inflamatorio que te contaba se podía dar por varios estímulos que producen daño celular, ya sea por un golpe o un traumatismo que te des, o por una exposición a un tóxico o a radiaciones. El mecanismo inflamatorio que se detona va a ser siempre exactamente el mismo. Ahora bien, te expliqué a la conclusión del episodio que nuestro sistema nervioso, específicamente el simpático y el parasimpático, son los que coordinan realmente el proceso y que pueden llegar a activar la inflamación sin que necesariamente haya un traumatismo o un daño por un agente externo. Pues en el episodio de hoy nos centramos en qué sucede cuando, además de ese proceso de inflamación, tenemos lo que habitualmente llamamos una infección. Tengamos en cuenta que ese término de infección hace referencia a cuando participa en ese proceso que habíamos hablado una bacteria, un virus u otro microorganismo, que, según la interpretación de la medicina alopática, sería este el causante de dicho evento, pero que, como verás en este episodio, solamente esa bacteria, ese virus, ese microorganismo es un actor más de toda la obra y ni mucho menos es el causante, al menos en la gran mayoría de escenarios. Para comprender esto, el primer punto que hay que tratar y que hay que desmontar algunos mitos es sobre qué se entiende habitualmente por defensas y qué significa que tengamos las defensas más altas o más bajas. De nuevo, todo esto de las defensas es una interpretación que se hace de distintos estados celulares y de momentos que pueda tener nuestro organismo. Lo que llaman defensas en realidad es un conjunto de actores de nuestro sistema inmunitario y si estos actores están actuando o no en la obra. Es decir, como primer punto, por ejemplo, la piel y las mucosas que ya vimos, pero quizá lo más específico cuando se habla de defensas son las células que participan en nuestra inmunidad.
Ya conociste algunas, por ejemplo, los macrófagos, los mastocitos, las temibles asesinas naturales, las natural killer que se llaman, pero hay muchos más. Por ejemplo, linfocitos, células dendríticas, leucocitos en general, como neutrófilos, eosinófilos, en fin, un equipo completo muy coordinado, y cada uno de ellos con una función muy específica dentro de la obra. ¿Y qué significa que tengamos altas o bajas las defensas, como se suele decir? Mira, pues como primer punto, esto nos habla de cantidad, es decir, de cuántas células de cada tipo tenemos. Muchas de ellas pueden verse o analizarse a través de una analítica de sangre y cuantificar así cuántos leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, etc. tenemos por cada unidad de sangre analizada. Como ya sabrás, en las analíticas vienen los niveles mínimos y máximos que deberíamos tener. Pero esos valores ten en cuenta que son por convenio, es decir, que se pone de acuerdo la comunidad científica de cuántos serían los valores óptimos de cada cuestión analizada. Y esto, nuevamente, es una interpretación. Así, hace unos años tenías, por ejemplo, unos niveles óptimos de colesterol y ahora cada cierto tiempo los van bajando, cada vez tienes otros distintos. Y no siempre esos ajustes que se hacen son hechos con un criterio de mejorar la salud de las personas. No sé si me explico. Y recalco que esos valores estipulados son una interpretación que, si bien nos dan una información más o menos detallada, no podemos perder de vista que un análisis de sangre nos da una foto del momento específico de la persona y de la sangre concreta que se le extrae, lo que no necesariamente eso va a representar lo que es la realidad. Esto sería como las fotos que ves en redes sociales. Ves al influencer de moda en sus vacaciones de verano, donde pareciera que toda su vida es idílica, bañándose en esas aguas turquesas, cristalinas, con una playa casi desierta y un mojito en la mano. Pero esa foto no representa la realidad, y no solo por los filtros que ponen, que además menudo filtros, sino porque cuando ves el detrás de escena se ve a cientos y cientos de personas haciendo cola en el mismo sitio para sacarse esa misma foto, fingiendo una banal felicidad que en cuanto se apaga la cámara desaparece por completo, pues están hasta las narices de esperar bajo el sol con la única esperanza de obtener unos cuantos y efímeros likes en redes sociales. Pues aunque esto te parezca muy lejano, eso es una analítica de sangre. Por ejemplo, que tengas los leucocitos bajos, que es una de las células inmunitarias que te decía, que estén bajos en sangre no necesariamente significa que tengas bajas las defensas, como habitualmente se dicen. Significa que hay menos leucocitos en sangre, punto. Esto puede deberse a muchas razones y no tiene por qué ser algo disfuncional o patológico. Puedes tener menos leucocitos en sangre, por poner un ejemplo, porque hayan migrado a los ganglios linfáticos y a otros tejidos de nuestro organismo, lo que indicaría de hecho una mayor actividad de tu sistema inmune, por cierto. Por tanto, si bien cuando te dicen cómo están tus defensas se hace referencia a cuántas células de tu sistema inmune tienes en el organismo, también se tendría que considerar cuánto de activos están esos actores. Pues puedes tener, por ejemplo, muchos leucocitos, pero estos estar echándose una siesta y no trabajar. Y también habría que considerar dónde se encuentran esos actores y qué están haciendo concretamente. Pues en la visión médica alopática se interpreta de manera distinta que tus células inmunitarias estén actuando frente a una bacteria a que estén actuando frente a células de tus propios órganos. Cuando éstas actúan sobre bacterias se considera un acto normal, entre comillas, aunque haya millones y millones de células inmunitarias actuando y cientos de mensajes en formato de citoquinas enviándose de un lado para otro. Mientras que si la respuesta de tu sistema inmune es ante tus células propias de un órgano en concreto, esto se considera anormal, interpretando eso como que tienes una acción desregulada o incluso exacerbada de tu sistema inmune, aunque en ese momento concreto haya mucha menor cantidad de células inmunitarias implicadas que en el caso que te mostraba antes de la bacteria. Por ello, eso de que tienes las defensas altas o bajas forma parte nuevamente de un discurso simplista, totalmente especulativo y en la mayoría de los casos indemostrable científicamente. Vamos, una interpretación que es muy bien aprovechada para poder explicarte que si tus defensas bajan, entonces pasan muchas de las enfermedades que conoces y por tanto sería imprescindible que tus defensas estén en buen estado para que tengas salud. Y para ello, por supuestísimo, qué mejor que el fármaco o el suplemento de moda, ¿verdad?
Es muy cierto que puede ocurrir que tu cuerpo no produzca suficientes células inmunitarias y que por ello tengas bajo en analítica los leucocitos, neutrófilos, linfocitos o la célula que sea. En este escenario en concreto sí que podríamos hablar de que tienes bajas las defensas, como se dice habitualmente. Y eso tiene su lógica biológica, que ya te detallaré en otro momento, cuando hablemos de patologías como el VIH o como las leucemias. En ese punto y en ese contexto en concreto, si tenemos menos células inmunitarias, el cuerpo ha de encontrar otros recursos distintos para llevar a cabo las funciones que hace el sistema inmunitario y, por tanto, es relativamente habitual que haya mayores concentraciones de bacterias, tanto de las llamadas positivas como las negativas, siempre y cuando la persona mantenga ciertos hábitos saludables. Si además de contar con pocos recursos inmunitarios, la persona no se cuida y ensucia su cuerpo con toxinas por los alimentos o por un entorno contaminado, es claro que ahí se crea un caldo de cultivo muy propicio para que se cree todo tipo de microorganismos que se llaman habitualmente patógenos. Pues recuerda que esas bacterias llamadas patógenas se consideran así porque cuando están haciendo su trabajo de eliminar un tóxico, por ejemplo, pueden generar sustancias que no nos son beneficiosas para el organismo, y el aumento de esa toxicidad, sumado a la falta de operarios de limpieza y de control, hace que se produzca un importante desequilibrio en el organismo, lo que en casos más graves puede provocar hasta la muerte de la persona. De ahí que tenga su lógica que se tenga tanto cuidado en las personas que tienen realmente bajas las células inmunitarias. No tanto por el concepto de contagio que tenemos, sino porque ese cuerpo desbalanceado con más carga de toxicidad estará deseoso de contratar nuevos empleados y buscará en el medio externo, en el entorno, cualquier operario que pueda servir para hacer el trabajo biológico que se necesita. Es como si el organismo en ese contexto pone en LinkedIn un anuncio de que busca empleados nuevos, y todos aquellos empleados que están en el paro o sin empleo enviarán su solicitud, pudiendo llegar muchas dependiendo de la demanda de puesto de trabajo que sea necesario cubrir. Si hay una alta oferta y pocos trabajadores disponibles para contratar, el filtro que haría recursos humanos, que en este caso serían la piel y las mucosas, tendrá que ser más permisivo, pudiendo entrar cualquier patán sin formación y sin actitud, lo que puede resultar con consecuencias negativas para la empresa. Ahora bien, si hay muchos trabajadores disponibles en el paro y los puestos de trabajo son más concretos en menor cantidad, el filtro de recursos humanos seleccionará únicamente a los perfiles más cualificados para el trabajo que haya que realizar. Mira, para decirlo claramente, si una persona que tiene realmente bajas las células inmunitarias se encarga de mantener hábitos saludables de alimentación, sueño, ejercicio físico, exposición al sol y a la naturaleza, etc., el cuerpo va a tener recursos para generar una mejor microbiota, y esa microbiota hará que, aunque no tenga tantos operarios del sistema inmunitario disponibles, lo suplan esas mismas bacterias y la inmunidad, entre comillas, de la persona quedará compensada. Por ello, ¡oh casualidad!, ahora se le está dando tanta importancia a la microbiota en relación al sistema inmunitario. ¿Qué cosas tiene la ciencia? Ahora bien, en la inmensa mayoría de personas no ocurre este escenario que te acabo de comentar. En la inmensa mayoría que tenemos el recuento de células dentro del rango de analíticas, e incluso en la gran mayoría de los que tienen esos valores alterados, no ocurre esto. Lo que ocurre es una perfecta sincronización para cumplir un objetivo común, el equilibrio natural con nuestro entorno. Cuando estamos en ese escenario de contar con los valores, entre comillas, normales en sangre de células inmunitarias, es decir, en el 90% de los casos, lo que te explican de que tienes una infección porque bajan tus defensas es nuevamente una errónea interpretación, insustentable por donde la quieras ver, que como en otras ocasiones sí que se apoya en una verdad a medias. Según esa teoría, dependiendo de algunos factores, aunque tu analítica esté bien, puedes tener una bajada de defensas, como dicen. ¿Cómo podrían bajar las defensas si tienes un número correcto de células inmunitarias? Pues como te digo, hay una parte de verdad en todo eso. Y como ya te dije al inicio, hice un webinar específico de ello y ahora te voy a dar unos pequeños tips. El sistema nervioso simpático, pues específicamente el simpático, puede llegar a inhibir la acción de las células inmunitarias, de los leucocitos, entre otras muchas. Esto significa, entre otras muchas consecuencias, que aunque haya células inmunitarias, con un recuento normal, como estábamos diciendo, pueden estas no actuar, aún incluso estando en presencia de las malvadas bacterias patógenas. Eso sí, si el jefe, el sistema nervioso central, lo decide.
Y habitualmente los que están del lado del oficialismo se apoyan en esto para mostrar cómo el estrés agudo puede bajar las defensas. Pero si siguiéramos con su teoría, lo lógico sería que según esa teoría, en el momento de estrés que bajan las defensas, ahí tengamos los síntomas de infección, ¿no? Pero aquí hay cosas que no cuadran entonces. Sí, hay varias cosas que no cuadran. Primero, que los síntomas de infección vienen después de la fase de estrés agudo y nunca durante. Y biológicamente tiene todo el sentido de que esto sea así. Un momento agudo de estrés, por ejemplo, un animal que lucha por su territorio, si durante el momento de la lucha puede, además de todo el estrés que está sufriendo por esa confrontación, tiene que además lidiar con una infección, con fiebre, con síntomas, etc., pues claramente estaría en desventaja. Por ello, la naturaleza es sabia, no va a haber síntomas de infección mientras haya estrés. Únicamente en casos de un estrés cronificado, es decir, que dure muchísimo tiempo y en el que la persona tenga altibajos, ahí sí que pueden estar conviviendo el estrés con algunos síntomas. Pero porque durante todo ese tiempo la persona también tiene momentos de relajación, no es un estrés constante y agudo. Y es ahí, en esa fase de relajación, donde aparecen los síntomas. Por eso es típico que te pongas malo solo los fines de semana o en vacaciones. Tú esperando a descansar y a recuperarte del estrés de la semana, y va tu cuerpo y se le ocurre tener gripe y tener fiebre todo el fin de. Manda narices. Pero insisto, según la teoría que dicen al respecto, tendrías que tener los síntomas o ponerte con gripe en el momento que tienes el estrés, no después. Pero este no es solo el único punto que no cuadra. Hay otro punto que no cuadra que en esa teoría, que es lo que ya te he contado en otros momentos. Se está viendo en momentos determinados que puede haber una alta concentración de las bacterias malas malísimas del universo, como el Helicobacter pylori o la E. coli, sin que las personas tengan síntomas algunos ni signos de fiebre, infección o de ninguna de esas cuestiones. Vuelvo a insistir, recuerda que la teoría oficial es que cuando bajan tus defensas entran los malos y te contagias. Pues aquí, con las defensas altas, también tenemos una concentración de bacterias negativas. Algo no cuadra, ¿verdad? Una de dos. O los porteros han dejado pasar a esas bacterias negativas o ya estaban dentro. Y si estaban dentro y supuestamente nuestro sistema inmune está bien, ¿por qué no ataca nuestro sistema inmune a esas bacterias negativas? Ah, ya sé. Esto seguro que es que el gobierno de nuestro cuerpo es corrupto y pacta con terroristas. Bueno, para comprender mejor el juego que ocurre entre el sistema inmune y las bacterias, es necesario que comprendas que hay básicamente dos sistemas de respuesta. Venimos hablando del sistema inmune innato, que es el que tenemos por el mero hecho de ser seres vivos. Pero también hay otro sistema que es el llamado sistema inmune adaptativo. Este segundo tiene como espectáculo destacado la participación en la obra de teatro de otro de esos actores famosetes, que lo reconocerías en cualquier lado porque está hasta en las revistas del corazón. Esos son los famosos anticuerpos. Esas proteínas se utilizan como señalizadores, es decir, nuevamente como mensajes muy especializados para unas de tus células especializadas, entre otras los linfocitos. Estos mensajes son esos burofax que únicamente pueden leer el destinatario y nadie más lo va a comprender. En otros episodios ya te contaré más sobre ellos, cuando entremos en detalle en cómo funciona el sistema inmune adaptativo. Por ahora lo que quiero que conozcas es que este sistema, el adaptativo, es el que va a guardar la memoria de lo que pasa en el cuerpo y va a ser el encargado de actuar frente a objetivos muy concretos. Mira, para que lo entiendas mejor, todo lo que pertenece al sistema inmune innato, que es el que veníamos viendo hasta ahora, serían como los guardias y los policías que van de uniforme que los identificas por las calles. Mientras que lo que es el sistema inmune adaptativo son todas esas agencias de inteligencia que operan en las sombras para encontrar a sujetos específicos por los cuales ofrecen recompensas altas en las altas esferas de nuestro organismo del sistema nervioso central. De vez en cuando puedes ver algunos controles de furgonetas con policía con ametralladoras enormes y equipos especiales, pero el 90% de lo que hacen esas agencias ni nos enteramos.
Pues bien, cada uno de estos dos sistemas está pensado para dar una respuesta distinta ante situaciones distintas. Hoy vamos a continuar con cómo el sistema inmune innato responde ante las bacterias, pero es importante que desde ya tengas en cuenta que hay un segundo sistema, que actúa desde la profundidad del organismo y que es capaz de localizar selectivamente individuos y actuar de manera muchísimo más específica. Como vas comprobando a lo largo de este y de otros episodios, parece que no queda muy claro por qué puede haber bacterias que para la medicina son claramente negativas dentro de nuestro organismo y encima estas no dan problemas al respecto en muchos momentos. Mira, la clave está en si esos seres biológicos, esas bacterias, microorganismos, etc., tienen visado o no para estar en el país llamado organismo. Y con esto retomamos lo que hablamos en el primer episodio de este sistema inmunitario. Para que una bacteria externa a nosotros pueda entrar en nuestro organismo, tiene que presentar las credenciales a la entrada, en las mucosas. Estas credenciales técnicamente son unas proteínas que las bacterias tienen en su membrana y que son generalmente similares en todas las bacterias. Cuando esta bacteria trata de entrar en el organismo, el portero del sistema inmune le pide ese DNI y si no aparece en la lista de invitados, le propone marcharse amablemente. Si aún así la bacteria no le hace caso, entonces se activa una respuesta automática, de esas que el jefe de la empresa ni se entera que ha pasado un pequeño altercado en la entrada. Son protocolos de actuación que ya tienen claro todos los empleados y que lo tienen muy aprendido. Esos protocolos de actuación implican muchas cuestiones en nuestro organismo, la acción de muchas células, incluso de una parte que se llama sistema de complemento, que son unas proteínas y una cascada de eventos que van a dar como resultado la eliminación o la expulsión de esas bacterias. Ahora bien, si al leer el DNI, ese guardia de la seguridad de la puerta, sí que esa bacteria estaba invitada, entonces el guardia se hace a un lado y le deja pasar. Ese hacerse a un lado y dejarlo pasar para la medicina convencional sería algo equivalente a que bajan tus defensas, pero en realidad sigues teniendo el mismo número óptimo de agentes inmunitarios, solo que la orden que reciben es la de dejar paso a esas bacterias. ¿Y cómo reciben esa señal los guardias? Pues esa orden la reciben a través de los mensajes que llamamos citoquinas, como ya te comenté en el anterior episodio. Se está viendo en los estudios más recientes cómo la inhibición de uno de esos mensajes, en concreto la interleuquina 12, entre alguna otra, inhibe la actividad del sistema inmune innato. ¿Y a que no sabes qué inhibe ese mensaje? ¡Oh, casualidad! Los neurotransmisores del sistema nervioso simpático. Más adelante te aporto la lógica de todo esto, pero ahora quédate con el mensaje que en una situación de estrés es más habitual que se permita la entrada al organismo de nuevas bacterias. Pero insisto, eso sí, sin que eso dé síntomas. Ahora, ¿qué sucede si esa bacteria que trata de entrar no está invitada? Bueno, pues ahí, si la cantidad de bacterias que tratan de acceder es lo suficientemente importante, como por ejemplo en el caso que te comenté de cuando tienes una herida en la que te ha entrado tierra, ahí se da la señal de alarma inflamatoria, tal como vimos en el episodio anterior. Pero además de inflamar la zona, con todo lo que eso conlleva, lo que va a ocurrir es que se dan otros mensajes específicos, ya que además de la guardia que tiene que controlar el tráfico, aquí tienen que venir otros equipos especializados a controlar que no se generen altercados. Por ello, si por ejemplo la interleuquina 12, que es la que hablábamos antes, no está inhibida, a través de ese mismo canal se envían avisos a los neutrófilos y eso acaba atrayendo a los macrófagos, los linfocitos, etc., que van a acordonar la zona. Y si se ponen muy farrucas las bacterias, entonces las van a detener llevándolas a los ganglios linfáticos, como cuando las llevan al calabozo. Eso si no las eliminan directamente. En ese escenario sí que se produce lo que te han contado. La actuación de los glóbulos blancos genera un líquido blanquecino con gas que llamamos habitualmente pus. Esa pus cumple una importante función. Es precisamente la cinta que usan para acordonar la zona. Pues esa pus genera cierta presión en las paredes celulares y provoca que se taponen momentáneamente algunos capilares para evitar que sustancias que ahí se están produciendo se escapen a través de la sangre y poder así controlar mucho mejor el área de actuación.
Si nosotros rompemos esa barrera artificialmente, por ejemplo, cuando te explotas las espinillas cerca de una zona muy vascularizada, lo que puede ocurrir es que esas sustancias pasen a sangre y puedas provocar una alarma generalizada en todo el organismo, con una fuerte respuesta inmunitaria para controlar esa fuga. Si hay suficiente toxicidad en esas sustancias, puedes llegar a provocar una sepsis más generalizada, cosa que no te lo recomiendo, la verdad. Bueno, pues cuando esa bacteria no invitada ya es desalojada, vienen los limpiadores de la zona, como te conté en el anterior episodio, y lo antes posible se restituye la normalidad en la zona. Este punto en el que peligrosamente, vamos a decirlo así, estamos de acuerdo con la teoría oficial, se da en ese contexto específico, que en situaciones reales son únicamente cuando tienes una herida abierta y entra en contacto una sustancia tóxica, puesto que ahí la barrera de la piel no existe como tal, o también en el caso en el que tomes un alimento en mal estado y puedas tener una contaminación alimenticia, que ahí la respuesta inmunitaria también se activa para eliminar bacterias y otros componentes no deseados. El problema está en que la medicina convencional ha querido extrapolar esto a todas las situaciones y han tenido que inventarse por el camino teorías falsas como la del contagio para que todo esto pueda parecer que tenga sentido. Como te decía recién, la clave está en si la bacteria visitante tiene el visado o no, y si el jefe da la orden de que entren o no. Si tus mucosas y tu piel están bien y las bacterias externas no tienen visado, simplemente no pasan, punto. No hay respuesta infecciosa ni nada por el estilo. Ahora, si tienen visado, todo cambia, como te he dicho. Pues incluso una bacteria mala, malísima y negativa puede ser necesaria para el organismo en algunos contextos. Y como pasa en la realidad nuestra, esos visados que se le dan a las bacterias pueden ser algo puntual, algo por una obra o servicio, pueden ser visados turísticos o por un trabajo ya de larga duración. Muchas de esas bacterias que luego van a provocar, según la medicina oficial, lo que llamamos infección, están directamente en nómina, con contrato indefinido totalmente, puesto que su labor en el organismo es esencial. Otras solo van a ser llamadas cuando haya un trabajo específico que hacer. Y otras pueden estar solo de paso, puesto que no se te tiene que olvidar que somos excelentes vehículos para otras especies. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se les permite estar a esas bacterias malvadas aún teniendo nosotros un sistema que responde automáticamente ante esas bacterias? ¿Será que eso que llamamos innato, automático, no se activa de forma genérica, sino que sigue algunas directrices específicas? No sé yo, Ay. Y es que es aquí donde diferimos enormemente con la teoría inmunitaria general. Según la teoría oficial, toda bacteria negativa es combatida por la primera línea de nuestro sistema inmune, el innato, como estamos diciendo. Esto supondría que el policía o el guardia que esté constantemente en alerta y que solo con ver pasar a una bacteria de las negativas las detendría, aunque no haya cometido delito alguno. Este pensamiento, esta interpretación, nuevamente vuelve a coincidir con ese tipo de pensamiento clasista, que hay personas mejores y peores, y que esas personas que aparentemente son peores seguramente te vengan a robar. Nuevamente pretenden utilizar la biología para justificar ideologías políticas que no tienen justificación alguna. Bueno, pues mira, la explicación que dan cuando comprueban cosas como que haya mucha concentración de Helicobacter pylori que decíamos antes en una parte de nuestro organismo es que entonces no tienes una buena respuesta inmunitaria, algo estará pasando. Por tanto, necesitas suplementos y fármacos, obvio, pero por supuesto. Pues para ellos es inconcebible el hecho de que se le permita estar a la bacteria en nuestro interior. No te digo nada cuando se enteren de que las generamos directamente de nuestro y no es que las captamos de fuera. Pues en esto la perspectiva biológica es muy clara. Si está en la bacteria es porque cumple una función, si no, ya no estaría, punto. Vale, mira, supongamos que como vimos en otros episodios tenemos un estrés biológico importante por el motivo que sea. Ese estrés biológico baja la actividad de las células inmunitarias y eso permite precisamente que crezcan y se reproduzcan este tipo de bacterias como el Helicobacter pylori. Pero en ese momento no hay síntomas de infección. ¿Sabes por qué? Porque lo que da síntomas que conocemos de infección es una vez que las células inmunitarias y las bacterias se ponen a trabajar
como en los escenarios de que tienes la herida y se forma la pus, pues en este caso es similar. Cuando tienes el estrés, la actividad de tu sistema inmune baja. Y no es hasta que cambias de fase, que te relajas y se activa precisamente el sistema nervioso parasimpático, que se pone todo el equipo en marcha. ¿Recuerdas lo que vimos en el anterior episodio? El parasimpático abre los vasos, permite la llegada de más sangre, más células, se activan señales de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí, en ese contexto, las bacterias como la Helicobacter pylori comienzan también a trabajar para limpiar el terreno en conjunto con las células inmunitarias, como los macrófagos. Y cuando ya está todo controlado, se da la orden a las células inmunitarias para que eliminen a las bacterias que ya no son necesarias en esa concentración. Tanto la acción de la bacteria como la del sistema inmunitario van a emitir ciertas sustancias, entre ellas citoquinas de las que hablamos. Y estas desencadenan distintos síntomas: inflamación, calor por la cantidad de sangre que se acumula, rubor, dolor en la zona de la infección, fiebre en muchos casos. Síntomas entendidos como negativos. Nuevamente, una errónea interpretación. ¿Y qué solución proponen? Amigo, aquí ya sabes, antibiótico para acabar con esa malvada bacteria, porque en el microscopio estamos viendo que en la muestra de tejido que extractamos están las bacterias y las células inmunitarias. Y bueno, ya tú sabes que como las células inmunitarias sabemos de sobra que son los buenos, que son los policías, los buenos de la película, pues solo queda un papel en esta obra, la del supervillano. Y eso obviamente recae sobre la pobrecita bacteria, que además de ser la que más curra, la que se mete en el barro en situaciones difíciles, la que además de todo eso, después de hacer su trabajo, la mandan eliminar, pues además, si eso fuera poco, carga con la culpa por una interpretación errónea de la situación. Bueno, y me dirás, ¿y qué problema hay? Si en verdad es cierto que cuando actúan estas bacterias generan problemas. Eliminemos a todas con antibióticos y se acaban las infecciones, ¿no? Bueno, hay un pequeñito gran problema, mira. Si tomas mucho antibiótico, estás directamente eliminando obreros de tu plantilla, que cuando requieras hacer un nuevo trabajo no vas a disponer y por tanto ese trabajo de reparación que tienes que realizar no se va a poder hacer y acabará tirando tu organismo de otros recursos, usando por ejemplo células inmunitarias para eliminar sustancias que normalmente no tendría que encargarse el sistema inmune sino las bacterias. ¿Te suena eso de que el sistema inmune actúe frente a células que no tendría que actuar? Efectivamente, autoinmunidad. ¡Oh, qué casualidad! Que la generación que más antibióticos se le ha dado, que es precisamente la tuya y la mía seguramente, sea la que más prevalencia de enfermedades autoinmunes hay. ¡Qué casualidad! Ahora que además se está descubriendo que la microbiota es fundamental para prevenir enfermedades autoinmunes. Vaya, de verdad, cuánto avance científico. No se te olvide que todo este circo es solo consecuencia de una cosa, de un error de interpretación y de un mal uso del lenguaje. Pues si escuchásemos las palabras que usamos, hace tiempo que nos hubiéramos dado cuenta de que el antibiótico solo puede ser negativo. Antibiótico. ¿Anti qué? Antivida. Hoy recién hemos puesto el pie en este nuevo peldaño del camino. No es ni un 10% de todo el tema que, como ya ves, va desmoronando paso a paso todos los dogmas que nos han contado sobre nuestra salud. Y los que quedan todavía. No te olvides de acceder al grupo de Telegram de Vida Biológica, donde te compartiré qué puedes hacer para optimizar los procesos de inflamación y de infección. Sí, de infección, no me he vuelto loco. En los próximos episodios comprenderás mucho más por qué es necesario optimizar el proceso de infección, pero nada tiene que ver con lo que te imaginas. Nos sentimos en el próximo episodio.